Soy un chico de 1,70 metros de altura, con el pelo rubio. No me gusta navegar, ni acampar, ni pescar. Estar al aire libre, en la humedad, con los insectos y otras criaturas del exterior, no es para nada mi idea de diversión. En particular, odio el océano. Específicamente, odio estar en un bote en el océano. Con esto en mente, mi padre decidió que llevarme a pescar durante el día sería una gran actividad para fortalecer el vínculo entre padre e hijo. Algunos de ustedes se preguntarán por qué no rechacé directamente la oferta, así que lo explicaré. Cuando era niño, mi madre falleció. Desde entonces, mi padre siempre ha hecho todo lo posible por ser ambos padres. Asistió a todos mis horribles recitales de coro y me animó desde los asientos del teatro, como si estuviera en un partido de fútbol, mientras yo me moría de vergüenza. Y siempre al menos intentó que me viera bien en los días de las fotos del colegio. Básicamente, mi padre es un gran tipo y lo adoro muchísimo. Así que cuando vino a mí con un brillo en los ojos y me propuso que fuéramos a pescar durante todo el día, ¿cómo podía decirle que no? No le mencioné que probablemente lo odiaría, y estuve de acuerdo conmigo mismo en que al menos intentaría divertirme. Podría fingir una disposición alegre bastante convincente como mínimo. Alquilamos un bote en el muelle local. Me puso un feo sombrero de tela flexible con señuelos de pesca pegados en la cabeza. Me aferré a mi chaleco salvavidas y nos fuimos. Es cierto que la vista desde allí era bastante hermosa. La luz del sol se reflejaba en las olas del océano y la tierra a lo lejos. Las aves marinas pasaban junto a nosotros con graznidos casuales, batiendo sus alas perezosamente mientras se dejaban llevar por el viento. De vez en cuando, incluso teníamos la suerte de ver un pez saltando del agua, aunque yo esperaba ver delfines. El limpio olor a océano llenaba el aire, y en poco tiempo una capa de sal húmeda cubrió mi pelo. Mi padre estaba eufórico. Al principio, no paraba de hablar sobre la sensación de unidad con la naturaleza que sentía en el mar y cómo había hecho viajes de pesca como este con su propio padre. Finalmente, detuvo el barco y mirando a mi alrededor, apenas podía distinguir tierra a lo lejos y todo lo que me rodeaba parecía la inmensidad del océano abierto. Pero mi padre insistió en que, de alguna manera, ese era un gran lugar para pescar. No tengo idea de qué le hizo pensar eso. De todos modos, pasó aproximadamente una hora enseñándome cómo atar un anzuelo, un señuelo y una plomada al sedal. Poner el cebo en el anzuelo fue muy desagradable, pero logré lanzar el sedal sin sacarle un ojo a nadie. Así que eso fue un triunfo. Sentí el primer mordisco en la línea en los primeros 10 minutos, y fue muy divertido sacar mi primer pez. Era plateado y extremadamente resbaladizo. Después de tomar una foto con él, lo devolvimos al océano. Aparentemente, era demasiado pequeño, aunque creo que fue un logro. Durante las siguientes horas tuvimos una tasa de éxito bastante buena. Muchos de los peces que atrapamos eran de tamaño inferior al normal y tuvimos que devolverlos al agua, pero aún teníamos un balde lleno de peces de buen tamaño para llevar. A eso de las 4 de la tarde, los peces dejaron de morder de repente. De hecho, parecieron desaparecer por completo. Aparentemente, eso es algo que puede pasar si se acerca un depredador, como los tiburones, por ejemplo. Así que decidimos dar por finalizado el día. No voy a mentir, estaba bastante ansioso por irme en ese momento. Desafortunadamente, cuando mi padre fue a encender el motor emitió un pequeño sonido ahogado y no arrancó. Pasaron 15 minutos y numerosos intentos de ponerlo en marcha, pero nada, no funcionaba. Mi padre intentó pedir ayuda por radio, pero eso tampoco parecía funcionar. Una vez que nos dimos cuenta de que la radio no funcionaba y que el motor no iba a revitalizarse milagrosamente, mi padre me dijo que tendríamos que remar hasta la orilla, aunque la idea de realizar un trabajo manual en ese momento era bastante agria. Cuando empezamos a remar me di cuenta de que ya no podíamos ver la tierra. Parecía que incluso con el ancla nos habíamos desviado un poco.
Teníamos una brújula para guiarnos, pero naturalmente, al tratarse de una situación de emergencia y todo eso, parecía haber algún tipo de interferencia magnética, así que cuando digo remar hasta la orilla, lo que realmente quiero decir es remar en nuestra mejor estimación de la dirección correcta. Durante todo el tiempo mi padre se mantuvo optimista, diciendo que era una aventura inesperada, que tendrían que enviar a la guardia costera a buscarnos cuando no apareciéramos de nuevo, y que sería muy vergonzoso cuando nos encontraran a la deriva sin rumbo. Esto me preocupó mucho más que cualquier otra cosa. Su actitud alegre ante la situación apenas disimulaba el tono de preocupación en su voz y en la expresión de su mandíbula. Después de eso, la oscuridad llegó sorprendentemente rápido, y a medida que pasaban las horas, los temas de conversación se fueron agotando gradualmente. Dejamos de remar cuando no pudimos ver mucho más allá de unos pocos pies hacia adelante, y nos quedamos en un silencio incómodo mientras simplemente esperábamos. Realmente no había nada más que pudiéramos hacer. No había luna en el cielo para iluminar el camino. No había esperanza de recuperación de radio, brújula o motor, y se volvió incómodamente frío cuando el viento comenzó a aumentar. Ninguno de los dos nos habíamos vestido para un viaje nocturno. Me sorprendió lo oscuro que se pone en realidad en medio de la nada. La única fuente de luz eran los diminutos puntos de estrellas que habían en el cielo. Sin embargo, en cuanto mirabas a cualquier lugar que no fuera directamente hacia arriba, esa luz no servía para nada. No sé por qué esperaba que la luz de las estrellas fuera mucho más brillante de lo que realmente eran. La sensación de que tus ojos se esfuerzan, pero que no logran ver más, es desconcertante. Me resultó más fácil cerrar los ojos que mirar la oscuridad que me rodeaba. Mientras esperábamos el amanecer, se me ocurrió la idea de que es posible no ser encontrado. El océano es un lugar enorme. La gente sale en barco y desaparece todo el tiempo. ¿Y si nosotros estuviéramos a punto de ser esas mismas personas? ¿Y si semanas después nuestro barco aparece en algún lugar con dos tristes esqueletos sentados en él? Esos eran los pensamientos que me atormentaban mientras me tumbaba en los asientos de vinilo para intentar dormir, como si mis propios temblores no fueran suficientes para mantenerme despierto. A pesar de mis esfuerzos, debí quedarme dormido en algún momento, porque me desperté con un pequeño sobresalto de pánico en la oscuridad total. Al principio no estaba seguro de qué me había despertado, pero poco a poco me di cuenta de un sonido de deslizamiento. Algo estaba siendo empujado hacia adelante y hacia atrás sobre la cubierta. Llamé a mi padre con un tono bajo, en un susurro, pero no hubo respuesta. Probablemente estaba dormido y no me escuchó. Razoné conmigo mismo tratando de no alterarme. Pero lo que pasa con la privación antinatural de un sentido, en mi caso la vista, es que te hace dolorosamente consciente de todo lo demás. Empiezas a imaginar que algo podría estar detrás de ti, o justo delante de ti. Tus sentidos restantes intentan desesperadamente obtener más información sobre tu entorno, pero no lo consiguen. La oscuridad impenetrable se convierte en una fuerza opresiva, y tu propia respiración suena demasiado fuerte. Hace que sea muy difícil mantener la calma. Esperé inmóvil durante lo que me pareció media hora. Tenía demasiado miedo de moverme, y al mismo tiempo, demasiado miedo de volver a levantar la voz. A esas alturas, ya me había dado cuenta de que el sonido del deslizamiento no era solo el de un objeto suelto que se movía al ritmo del océano. No se movía al ritmo del chapoteo de las olas, ni resonaba como esperaría que lo hiciera un objeto al chocar contra la madera. En cambio, noté que sonaba menos seco. De hecho, era un sonido claramente húmedo, como si alguien estuviera masticando algo duro y raspando con los dientes. Lo que fuera que estaba haciendo ese sonido me parecía algo extraño, y me encontré concentrándome cada vez más en ello, tratando de determinar exactamente qué era. Definitivamente provenía de la parte delantera del bote, estaba seguro. Luego algo tocó mi bota. Me quedé congelado, tan quieto como una tabla de madera.
El miedo que invadió mi cerebro ni siquiera podía imaginar qué podría estar tocándome, hasta que escuché la voz de mi padre susurrándome suavemente. Me dijo que no hiciera ningún ruido y que lo acompañara. Lentamente y con cuidado, nos acercamos a tientas a la escalera que había en la parte trasera del barco. Mi padre puso mi mano en la barandilla lateral de la escalera y me dijo: «Nos estamos metiendo en el agua», murmuró tan bajo que apenas lo oí. Por la forma en que lo dijo, no era algo opcional. El tono tenso de su voz dejaba claro que era una instrucción que, de algún modo, era vital. También estaba implícita la necesidad de permanecer en silencio. Me deslicé con cuidado dentro del agua con un chapoteo silencioso. Luché por no jadear por lo fría que estaba el agua y sentí que mi chaleco salvavidas se levantaba ligeramente hasta mis orejas cuando la manga se detuvo en mi axila. Mi padre me siguió dentro del agua. Lo sé porque lo escuché entrar al agua e instintivamente extendí la mano para agarrar su hombro. Si nos separábamos ahora en el agua oscura, nunca nos volveríamos a ver. Mi padre me tomó del brazo y me indicó que íbamos a nadar, probablemente lejos del bote. Nadamos en silencio hasta que comenzó a salir el sol, y para entonces todo mi cuerpo se sentía débil. Estaba flotando boca arriba, y estoy seguro de que apenas movía los brazos. De hecho, recuerdo muy claramente haber pensado que si no tuviera puesto mi chaleco salvavidas, definitivamente me habría ahogado. El agotamiento hace que todas tus extremidades se sientan débiles, hace que tu cerebro se sienta lento. Quería tanto cerrar los ojos y dejar que las corrientes me llevaran, pero mi padre no me dejaba descansar. Ahora que el sol había salido y el barco no estaba a la vista, su alegre ánimo de «solo sigue nadando» se volvió despreocupante muy rápidamente. Al final no pude continuar más, así que tomamos una posición de descanso y flotamos. Me dijo que nuestro plan era rezar para que estuviéramos nadando hacia la tierra, o que alguien volara por encima de nosotros para que pudiéramos iluminar su dirección con el pequeño espejo que teníamos sujeto a nuestros chalecos. Sin embargo, la verdad es que estaba tratando de no hiperventilar al pensar en lo que podría haber debajo de nosotros. ¿Tiburones? ¿Calamares gigantes? ¿Algo más? Probablemente fue solo buena suerte que mientras descansábamos un bote se acercara al área y milagrosamente escuchara nuestros silbatos de rescate. Nos llevaron a bordo y regresamos a salvo. Resultó que algunos pescadores encontraron nuestro bote abandonado, ensangrentado y dañado en las primeras horas de la mañana, por lo que movilizaron a una pequeña flota de botes para que nos buscaran. Estábamos bastante deshidratados e hipotérmicos cuando nos encontraron. Es sorprendente lo rápido que puede deteriorarse el cuerpo humano. Después de todo, solo estuvimos allí un día más. Sin embargo, cuando nos preguntaron por qué habíamos abandonado el barco, miré a mi padre y se quedó muy callado. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente dijera lo que había sucedido. Habíamos tenido problemas técnicos con nuestro barco y no pudimos hacer señales para pedir ayuda. Durante la noche, algo abordó el barco. Mi padre se despertó cuando sintió una presión alrededor de su pie y fue arrancado del asiento en el que había estado durmiendo. Se le cayó la bota, y lo que fuera que fuese esa cosa, se quedó fijo en eso, así que se alejó arrastrándose. Escuchó esa cosa hurgar por todos lados hasta que derribó lo que supuso que era la hielera en la que guardamos el pescado que habíamos pescado. Luego dijo que sonaba como si no pudiera abrir la hielera, así que la estaba mordiendo o rasguñando o algo así. Fue entonces cuando me escuchó llamarlo, pero pensó que la criatura estaba cerca de él, así que no me respondió. Se acercó a mí lentamente, y cuando me alcanzó nos metimos en el agua y nadamos para escapar. Esperaba que el pescador que nos rescató reaccionara como si la historia fuera una completa locura. Ni siquiera estaba seguro de si yo mismo lo creía. Sin embargo, miró a mi padre directamente a los ojos y dijo: «Ha sido una mala temporada para esa cosa este año». No sé qué quiso decir con esto, pero la mirada que él y mi padre compartieron fue de conocimiento.
como si hubiera algo que no me estaban diciendo, pero que ambos entendían. Más tarde, cuando le pregunté a mi padre qué creía realmente que era esa cosa, dudó un poco más antes de decir finalmente que no lo sabía. Tristemente, mi padre falleció el año pasado y nunca me dio más detalles. Menciono esto ahora porque todavía vivo en el mismo pueblo y últimamente han aparecido barcos vacíos en la costa. Sin embargo, el que llegó a la costa ayer estaba muy dañado. La madera estaba astillada, los plásticos rayados y rotos, y además se recuperó lo que parecía ser un brazo humano, parcialmente masticado. El brazo que llegó a la orilla en ese barco fue el catalizador de lo que sucedió después. Bueno, no del todo, pero sí en su mayor parte. Cuando mi padre falleció, yo era el único beneficiario del testamento, lo que no fue inesperado, por supuesto, y su deseo de que sus cenizas se esparcieran en el océano tampoco lo fue. Sin embargo, me avergüenza admitir que había estado retrasando el cumplimiento de su pedido durante algún tiempo. La idea de regresar al océano siempre me aterra. Entonces, cuando ese barco llegó abandonado, me trajo algunos recuerdos y me impulsó a completar finalmente su pedido. Decidí que esparcir sus cenizas en el lugar donde él y yo una vez fuimos a pescar sería algo simbólico. Reservé un barco y a un capitán para que me llevara. El día que partimos fue perfecto. Cielo despejado, poco viento y condiciones templadas. Mi padre se habría jactado de lo fantástico que sería el día de pesca, así que de alguna manera esto parecía apropiado. El conductor de mi bote era un hombre agradable. Se llamaba Pablo. No hizo muchas preguntas y estaba más que feliz de que le pagaran en efectivo ese día. Era hispano, cabello oscuro, ojos oscuros y un pequeño bigote. Me saludó con una sonrisa y parecía muy versado en el manejo de botes. No se puede pedir más que eso. Ni siquiera parecía molestarle mis frecuentes solicitudes de cambio de dirección, aunque estoy seguro de que lo molestaron. Solo se aseguró de recordarme que le pagaban por hora y que cobraría un extra por cualquier cosa que excediera las 2 horas que había reservado. Si soy sincero, no recordaba a dónde me había llevado mi padre a pescar. Conocía la zona en general, sabía de qué puerto salíamos y podía recordar claramente los puntos de referencia que había visto desde lejos. Pero encontrar una ubicación exacta en el océano años después del hecho fue un gran desafío. Al final elegí un lugar tranquilo y le pedí a Pablo que detuviera el barco. Esta fue la primera vez que titubeó. ¿Seguro que quiere parar aquí, muchacho?, preguntó con un tono nervioso en su voz. Sí, creo que esto está lo suficientemente cerca, le aseguré. Dudó un momento más, pero no discutió antes de apagar el motor. Está bien, pero hazlo rápido. La gente dice cosas raras sobre estos lugares, advirtió. No hacía falta que me lo dijera. Yo ya había vivido las cosas raras a las que se refería, pero nada iba a distraer mi atención de mi padre. Había llevado su urna durante todo el viaje. Era bastante sencilla, de cerámica y simple. Nada demasiado llamativo. Si existía algo así como una urna hogareña, esta era la urna, exactamente como él hubiera querido. Después de quitar la tapa, sentí que se me cerraba la garganta. Hasta ese momento había hecho todo lo posible para evitar pensar demasiado en ello. Esto era todo lo que quedaba de un hombre al que amaba y admiraba. Es difícil no sentir que dejar ir el último pedazo de alguien desaparezca, y yo no quería que él desapareciera. Me llevó mucho tiempo arrojar lentamente las cenizas al océano. Vi cómo los grumos más pesados caían en las olas relucientes y cómo la ligera brisa arrastraba las cenizas más ligeras para que volaran libremente por el agua. No voy a mentir, cuando las últimas cenizas salieron de la urna, me agaché para llorar un buen rato. Era vagamente consciente de que Pablo estaba sentado torpemente en su asiento. El pobre hombre probablemente no sabía qué hacer para consolar a un extraño que lloraba en su bote. Siendo realistas, no había mucho que pudiera hacer y me sentí agradecido de que eligiera esperar y dejarme tener mi momento. Finalmente,
Me quedé sin lágrimas y la emoción se calmó dejando un vacío. No me moví hasta que Pablo preguntó con cautela: ¿Quieres que te lleve de regreso ahora o quiero decir que oscurecerá pronto? Se quedó en silencio. Estaba caminando delicadamente sobre la línea entre no querer ser insensible, pero también querer regresar, ya que definitivamente habían pasado mis 2 horas. En respuesta, asentí vagamente. Realmente no me importaba en ese momento, pero esperaba que entendiera el mensaje de que podía llevarnos de regreso. Mientras me sentaba, abatido, lo oí intentar encender el motor del bote repetidamente. Después del 5.º intento, maldijo el bote en su lengua materna y luego me dijo: «Es inútil, no enciende. Tendremos que remar de regreso». En ese momento sentí un déjà vu, mientras me levantaba para manejar el segundo remo. Remar con las manos es un proceso muy lento. Se siente como si el bote se arrastrara. Cada ola quiere luchar contra ti y tus brazos quieren caerse. Cuando se puso el sol, Pablo encendió las luces del techo para que pudiéramos ver lo que estábamos haciendo y para que los demás pudieran vernos desde la distancia. Pero por alguna razón, esto me hizo sentir incómodo. Todavía no estaba completamente oscuro, pero una vez que se encendieron las luces, la luminiscencia fue el nuevo límite a lo que podíamos ver hacia adelante. No poder ver más allá de cierto punto es desconcertante en el mejor de los casos. Poco a poco me fui volviendo paranoico. Las olas parecían algo que golpeaba el barco desde abajo, así que cuando se escuchó el primer golpe sólido, no estaba del todo seguro de que fuera diferente de cualquier otra ola. Luego volvió a ocurrir, una serie de golpes distintivos en la parte inferior del barco, que no seguían el ritmo con las olas normales del océano. Sin duda, era algo que golpeaba el fondo de nuestro barco. Con esta constatación me quedé congelado en el sitio. Solo mis ojos se movieron para mirar de reojo a Pablo, que obviamente también había sentido el golpe. Él también estaba quieto. En un acuerdo tácito ambos nos quedamos inmovilizados, esperando a ver si algo más sucedía. La tierra estaba a la vista ahora. Podía ver el destello de las farolas que debían estar justo más allá de la playa. Estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos solo empeoraba la situación. Pasaron varios momentos de tensión antes de que la parálisis del miedo comenzara a desvanecerse. Tal vez era una foca curiosa o algo, sugerí con optimismo. O algo. Estuvo de acuerdo, sonando menos esperanzado. Rema más rápido, en silencio, instruyó. Reconocí la misma tensión en este hombre que una vez había visto en mi padre años atrás. ¿Qué es exactamente lo que hay aquí? ¿Es un tiburón?, pregunté en voz baja. Mi curiosidad me pudo. No es un tiburón, respondió brevemente, insatisfactoriamente. Si no es un tiburón, ¿entonces qué? Volví a insistir. Mi insistencia pareció irritarlo, porque cuando respondió a continuación su actitud amistosa anterior fue reemplazada por una de fastidio. Es de mala suerte hablar de eso. Todo lo que necesitas saber es que tiene hambre. Siempre tiene hambre. Su explicación agitó el miedo en mi estómago y sentí que iba a vomitar. Hice un pequeño descanso en la remada para calmarme. Cuando lo hice, dejé el remo apoyado en el bote para que el remo quedara particularmente en el agua. Esto fue un error. Cuando apenas había soltado el remo, de repente algo lo sacó de su soporte y lo arrojó al agua. Instintivamente miré por la borda, pero no pude ver nada más allá del destello de agua oscura que reflejaba las luces del bote. Cuando mi corazón comenzó a acelerarse, me giré para contarle a Pablo lo que había sucedido, solo para ver la visión más horrible de mi vida. En el borde del bote había una mano enorme y oscura, fácilmente el doble del tamaño de la mano de un hombre adulto. Era de un color negro brillante con una textura áspera y húmeda, como la piel de un tiburón estirada sobre huesos demacrados. Sus garras astillaron ligeramente la madera de la barandilla, y observé con horror cómo comenzaba a levantarse. La segunda mano se levantó al igual que la primera, y en un solo movimiento,
La cosa se elevó hasta el borde del bote donde se posó. El bote se balanceó violentamente, pero la cosa no pareció tener ningún problema para mantener el equilibrio mientras yo me aferraba al costado del bote en el que estaba desesperadamente luchando para evitar caer directamente sobre la criatura. Ahora podía verlo en su totalidad. Su forma básica era humanoide, pero parecía ser un cuadrúpedo basado en la forma en que sus codos y rodillas estaban orientados al revés. Su columna vertebral estaba encorvada y puntas afiladas se extendían hacia arriba desde cada vértebra, a lo largo de toda la longitud de su espalda hasta su cola. La cola era gruesa y plana, aunque la mayor parte estaba en el agua. Sospecho que así era como podía mantener el equilibrio, así que no puedo decir cómo se veía realmente la parte inferior de la cola. Su cara era, con mucho, su peor característica. Era una textura suave y abultada, o no tenía ojos, o los pliegues de flacidez los cubrían por completo. Toda su mandíbula sobresalía demasiado hacia adelante. No tenía labios, solo un puñado de dientes afilados y rechinantes. El cuello era tan grueso como la cabeza y albergaba un conjunto de 5 hendiduras branquiales a cada lado. Hizo un sonido como de clic desde la parte inferior de su garganta y parecía balancearse deliberadamente de un lado a otro muy levemente. Fue entonces cuando recordé a Pablo. Él había estado del mismo lado que la cosa cuando saltó, y la fuerza del barco que se balanceaba lo arrojó al espacio justo debajo de él. Se había golpeado con fuerza con un crujido sólido que mi cerebro se negó a procesar. La sangre corría libremente desde la línea del cabello del hombre y se acumulaba en el punto más bajo. Observé impotente cómo la criatura comenzó a moverse. Sus movimientos eran inconexos. No se movía rápido y parecía que cada movimiento dislocaba sus extremidades en varios lugares, porque podía escuchar muy claramente el sonido húmedo de estallido cuando cada articulación se realineaba brevemente antes del siguiente movimiento. Parecía arrastrarse con bastante vacilación, extendiendo las manos para sentir cosas. Finalmente encontró la pierna de Pablo. No parecía saber lo que era solo con el tacto. Sin embargo, la presión en su pierna despertó a Pablo y gimió de dolor. Esto atrajo la atención de la criatura de inmediato y apretó el agarre que tenía, clavando sus garras en la carne de la pierna de Pablo como una hilera de anzuelos de pesca curvados hacia atrás. La piel de Pablo se partió en cada punto de la garra como una salchicha demasiado cocida cuando la pinchas con un cuchillo. Ni siquiera puedo describir el sonido. Podía decir que Pablo estaba tratando de no hacer un sonido o reaccionar de alguna manera, pero eso era imposible dadas las circunstancias. Pablo resopló de dolor. Una vez que la criatura estuvo segura de que tenía un objeto de comida en su mano, abrió la boca increíblemente grande. La mandíbula se distendió con facilidad. Dentro de la boca no había una sola lengua, sino que había cientos de apéndices como gusanos anclados en la parte inferior de la boca, todos extendiéndose hacia la pierna de Pablo con hambre. Se aferró a su pierna usando los dientes externos para agarrarse, mientras las lenguas internas comenzaron a alimentarse. Fue espantoso de ver. Pablo gritó y se agitó frenéticamente mientras lo devoraba vivo. La sangre salpicó en todas direcciones y me avergüenza decir que usé la cobertura de los gritos agonizantes de un hombre para escapar. Me moví silenciosamente para ponerme mi chaleco salvavidas y deslizarme hacia el agua. Cualquier sonido que pudiera haber hecho fue inaudible comparativamente. Me alejé de ese barco nadando metódica y silenciosamente, teniendo cuidado de no salpicar el agua de la superficie. Era difícil respirar porque sentía que cada respiración era demasiado ruidosa. La tierra estaba frente a mí y me concentré en las luces que bordeaban el camino adyacente a la orilla. No miré hacia atrás. Sabía que mientras pudiera escuchar a Pablo gritar, la cosa todavía estaba con él. Cuando entré en la zona de rompientes de las olas en la playa, me sorprendió que de repente había varias personas a mi alrededor ayudándome a llegar a la orilla.
Entonces me di cuenta de que el agua ahora era lo suficientemente baja como para pararme, pero cada vez que intentaba hacerlo, mis piernas no estaban de acuerdo y me desplomé varias veces chapoteando de nuevo en el agua con fuerza. Finalmente, con la ayuda de extraños, pude llegar a tierra firme. Todavía se podía escuchar a Pablo durante todo el camino en la playa, aunque sonaba más apático, como si estuviera llegando al final. Nadie me preguntó qué pasó y nadie hizo ningún intento de ayudar a Pablo. Una señora me sentó en la parte trasera de su auto mientras llamaba a las autoridades, pero todos los demás permanecieron solemnemente en la arena. Tuve la sensación de que todos sabían lo que había ahí fuera y que no se podía hacer nada. Sinceramente, parecía como si estuvieran más bien haciendo guardia para asegurarse de que, fuera lo que fuese, esa cosa no llegara a tierra. Al principio no me había dado cuenta, porque estaba medio ahogado, pero la gente en la playa estaba de pie en una fila uniforme y la mayoría estaban armados. Eso solo me hizo temblar. Pasé solo un día bajo observación en el hospital. Curiosamente, ningún periódico sensacionalista vino a entrevistarme. Yo esperaba que lo hicieran, pero nadie lo hizo. Nunca supe nada sobre lo que pasó con el barco o si pudieron recuperar el cuerpo de Pablo. Ni siquiera las enfermeras que me atendieron me preguntaron qué había pasado, aparte de lo básico sobre cuánto tiempo había nadado y cuánta agua probablemente había ingerido. Parecía una regla tácita. No preguntes, no cuentes. Así que no lo hice. Hay pocas certezas en la vida. Sin embargo, una cosa de la que estoy seguro es que no volveré a sumergirme en el océano mientras viva. Nunca se sabe qué monstruosidades se esconden justo debajo de esa superficie brillante.